¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino dos, o incluso tres? En un tranquilo rincón de un pueblo nevado, un mecánico rudo cierra su taller una fría noche de invierno, solo para encontrarse con una joven sollozando en las sombras, aferrándose a algo que se niega a soltar. No tiene ni idea de que este encuentro casual iniciará un viaje lleno de amistades inesperadas, promesas silenciosas y un amor tan fuerte que resistirá cualquier tormenta. A veces, los momentos más pequeños encierran los mayores milagros si tenemos el corazón para apreciarlos. Antes de sumergirnos en esta conmovedora historia de segundas oportunidades y una nueva esperanza, si te gustan los relatos inspiradores que nos recuerdan lo bueno que aún vive en este mundo, no dudes en suscribirte al canal. Nos ayuda a seguir compartiendo historias que conmueven y tal vez, solo tal vez, cambien a algunos en el camino. Ahora, comencemos. Un pobre mecánico vio a una niña llorando cerca de su taller. Lo que encontró debajo de su chaqueta lo impactó. Jake Dawson cerró la puerta del garaje de un tirón con un chirrido que atravesó el gélido aire vespertino. Los últimos rayos de sol apenas se filtraban entre las espesas nubes grises que se agolpaban sobre las colinas de Colorado, y un viento cortante azotaba la calle principal casi vacía, haciendo vibrar los letreros sueltos y doblando las ramas desnudas de los árboles como ancianos encorvados contra el frío. Hundió las manos en los bolsillos de su gastada chaqueta de franela, su aliento se escabullía en el crepúsculo como pequeños fantasmas. Otro largo día remendando camionetas oxidadas para granjeros que apenas sobrevivían. Otra noche solo en su pequeño cuarto trasero con una lata de sopa y una vieja radio como compañía. Jake estaba a punto de cerrar la puerta lateral cuando lo oyó. Un sonido tan débil que casi lo pasó por alto. Un sollozo entrecortado, delgado y roto, arrastrado por el viento cortante. Se quedó paralizado, escuchó. Allí estaba de nuevo. Sus botas crujieron sobre la nieve compacta mientras seguía el sonido hacia el lateral del edificio. Al principio, no vio nada más que las habituales pilas de repuestos y un cubo de basura volcado. Entonces, justo después del último eje roto, la vio. Una pequeña figura acurrucada contra la pared de ladrillo del garaje, apenas una sombra en la creciente oscuridad. La chica parecía apenas un susurro de persona, envuelta en una chaqueta que parecía demasiado grande para su esbelta figura. Llevaba la cabeza gacha, su largo cabello oscuro le caía hacia adelante, ocultándole el rostro. Todo su cuerpo se estremecía con cada sollozo entrecortado y silencioso. Jake dudó. No estaba acostumbrado a involucrarse. La vida le había enseñado que meterse en los problemas ajenos solía acabar mal. Pero algo en la absoluta impotencia de esa pequeña figura temblorosa tiró de una parte de él que creía haber quedado paralizada hacía tiempo. Lentamente, se acercó, con cuidado de no sobresaltarla. «Hola», dijo en voz baja, agachándose a unos metros de distancia. «¿Estás bien?» La chica se incorporó de golpe. Sus ojos abiertos y aterrorizados captaron el último rayo de luz. Se aferró más a la chaqueta contra el pecho, como preparándose para un golpe. Jake levantó las manos en un gesto de paz. «Está bien», dijo. «No voy a hacerte daño. Solo, parece que necesitas ayuda». Ella negó con la cabeza con fuerza, mordiéndose el labio inferior para reprimir otro sollozo. Por un momento, Jake pensó que iba a salir corriendo, pero entonces notó algo extraño. Algo se movió bajo su chaqueta. Frunció el ceño. «¿Estás herida?», preguntó, acercándose lentamente. Ella negó con la cabeza de nuevo. Pero el movimiento bajo la chaqueta era innegable ahora. Siguió un suave gemido, más agudo, más frágil que cualquier grito de miedo. Jake contuvo la respiración. «Señorita», dijo con suavidad, «¿qué hay ahí abajo?». La chica dudó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces, como si le fallaran las fuerzas, soltó la chaqueta. Jake se inclinó hacia adelante instintivamente, y lo que vio lo golpeó como un mazo. Acurrucada contra el delgado pecho de la niña había una bebé recién nacida,
apenas envuelta en una manta de lana. Los diminutos puños de la bebé se agitaban débilmente en el frío, su rostro arrugado en silenciosa angustia. Por un instante, Jake no pudo moverse. Recuerdos que había enterrado años atrás. Recuerdos de otro bebé, de otro invierno crudo, volvieron con fuerza brutal. Apretó la mandíbula, obligando a las imágenes a regresar a su lugar. La voz de la niña, apenas un susurro, atravesó su aturdimiento. «Solo tiene 2 días», dijo con la voz quebrada. No sabía a dónde más ir. Jake parpadeó, anclado en el presente. No podía dejarlos aquí afuera. No importaba lo que la vida le hubiera enseñado sobre precaución, sobre instinto de supervivencia, una cosa tenía clara en su corazón. No se deja a un bebé afuera, en el frío. «Vamos», dijo con brusquedad, quitándose la chaqueta. «Vamos a meterlos adentro. Ya encontraremos una solución». La chica dudó, apretando los brazos alrededor del bebé, como si temiera que esto también fuera otra trampa. Pero cuando Jake le puso la chaqueta suavemente sobre los hombros, cerró los ojos y asintió. «Cuidado». Finalmente, Jake la guió hacia el garaje, protegiéndolos a ambos lo mejor que pudo del viento feroz. Tenía las manos entumecidas cuando logró abrir la puerta obstinada y guiarlos al cavernoso espacio engrasado. El garaje no era gran cosa, pero al menos estaba seco. La única bombilla del techo cobró vida, proyectando un tenue círculo de luz sobre el banco de trabajo destartalado y los montones de neumáticos. Jake cogió una vieja manta militar de una caja y la extendió en la parte más limpia del suelo. La señaló. «Toma, siéntate. Caliéntate un poco». La niña se acomodó con cuidado, todavía acunando al bebé como si le fuera la vida en ello. Jake se arrodilló junto a ellos, frotándose las manos para quitarse el frío ante la creciente sensación de pánico. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La niña dudó, mirando el pequeño bulto en sus brazos antes de responder. «Sophie», susurró. «Y ella es Sope». Jake miró fijamente la carita que asomaba por debajo de la manta. «Esperanza». Algo en el nombre despertó algo en lo más profundo de él. Una brasa tenaz, enterrada bajo años de soledad y arrepentimiento, volvió a la vida con incertidumbre. «Esperanza». Miró a Sophie, esa joven asustada y frágil que se aferraba a su hijo como un náufrago a un madero. Y supo, sin entender por qué, que habían llegado a su garaje por alguna razón. Tal vez, solo tal vez, el destino había decidido que no había terminado con Jake Dawson después de todo. Se puso de pie, enderezando los hombros ante la avalancha de emociones que amenazaba con arrastrarlo. «Voy a poner un poco de calefacción», dijo, «y buscaré algo para que comas». Mientras se movía por el garaje, recogiendo provisiones, Jake echó un último vistazo a Sophie y Ope, acurrucadas, juntas bajo la vieja manta. El viento invernal aullaba contra las paredes del garaje, pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, Jake sintió que algo cálido empezaba a despertar. Algo muy parecido a la esperanza. El viejo calefactor del rincón cobró vida con una tos, traqueteando y haciendo ruido antes de finalmente emitir una tenue corriente de calor. Jake ajustó la temperatura con cuidado, con movimientos rápidos, pero su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué estaba afuera, en ese frío gélido, con un recién nacido? ¿Y cómo demonios se suponía que iba a ayudarlo si apenas podía recomponer su vida? Cogió un viejo termo de metal del banco de trabajo y vertió lo poco que quedaba del café del día en un par de tazas desiguales. No era mucho, pero estaba caliente, y ahora mismo eso parecía lo más valioso que podía ofrecer. Cuando se giró, encontró a Sophie sentada con las piernas cruzadas sobre la manta, meciendo al bebé suavemente. Su rostro estaba pálido y demacrado, con los labios teñidos de azul, pero había una feroz protección en la forma en que se acurrucaba alrededor de su hijo, protegiendo la esperanza del frío que se filtraba del suelo de cemento. Jake cruzó la habitación y dejó las tazas con cuidado junto a ella.
No es mucho, dijo, pero te calentará. Sofie lo miró con los ojos abiertos y receloso. Por un momento, Jake pensó que se negaría por miedo, pero tras una pausa vacilante, tomó la taza con dedos temblorosos. Gracias, susurró. Jake asintió, dejándose caer sobre una caja volcada a pocos metros de distancia. Envolvió su taza con las manos, dejando que el vapor le ablandara los dedos. Durante un rato, permanecieron sentados en silencio, interrumpidos solo por el ocasional traqueteo de la estufa y los leves sonidos del bebé moviéndose contra el pecho de su madre. Jake no empujó. Sabía mejor que nadie que a veces la gente necesitaba un poco de tiempo para comprender cuánto de su historia estaba dispuesta o podía contar. En cambio, bebió un sorbo de su café tibio y observó cómo Sofie se aferraba a la esperanza. Todo su mundo se condensó en ese pequeño y frágil bulto. Por fin, dijo Sofie, con una voz tan suave que casi no la oyó. No sabía a dónde más ir, dijo, mirando fijamente la taza que tenía en las manos. Seguí caminando. Jake se inclinó ligeramente hacia adelante, con cuidado de no abrumarla. ¿De dónde eres?, preguntó con suavidad. De Denver, dijo ella. O bien, de allí. Una leve sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Ya no. Jake lo asimiló sin hacer comentarios. Denver estaba a 300 kilómetros de distancia. Un largo y brutal viaje a pie, sobre todo en pleno invierno. ¿Y tu familia?, preguntó. Ella negó con la cabeza bruscamente. Sin familia, dijo. Ya no. Jake no insistió. Conocía demasiado bien esa clase particular de soledad. ¿Y el padre del bebé? Sofie se estremeció y Jake se arrepintió de inmediato de la pregunta. Pero tras una larga pausa, respondió con voz hueca. Él no la quería, dijo simplemente. Su familia dijo que ella era un error. Que yo era un error. Jake apretó la mandíbula. Había visto suficiente egoísmo y crueldad en su vida como para reconocerlo al oírlo. Aún así, oírlo de la boca de una chica que no podía tener más de 22 años le impactó más de lo esperado. Se removió en la caja, tratando de librarse de la opresión que crecía en su pecho. Bueno, dijo, forzando un tono de brusca amabilidad en su voz. Se equivocaron. Sofie parpadeó, visiblemente sorprendida. ¿Me oyes?, preguntó Jake, sosteniéndole la mirada. Esa niñita no es un error, y tú tampoco. Durante un largo instante, Sofie se quedó mirándolo. Entonces, su labio inferior tembló y se lo mordió con fuerza para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Jake apartó la mirada, dándole la dignidad de la privacidad. En cambio, se concentró en Ope, cuyo pequeño rostro se había relajado en un sueño plácido contra el pecho de su madre. Es hermosa, dijo en voz baja. Sofie soltó una risita temblorosa. Un sonido tan frágil que parecía que podría romperse con la más mínima brisa. Lo es, susurró. Ella lo es todo. Jake asintió, comprendiendo más de lo que quería admitir. La calefacción volvió a chisporrotear, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes manchadas de grasa. Afuera, el viento aullaba con más fuerza, haciendo vibrar los paneles sueltos. Dentro del pequeño remanso de calor que habían creado se sentía frágil, indeciso, como si en cualquier momento pudiera disolverse de nuevo en el frío y la oscuridad. Jake se frotó la cara con una mano, sintiendo la áspera raspadura de una barba incipiente. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No es mucho, pero es mejor que ahí fuera». Sofie dudó, recorriendo con la mirada el garaje abarrotado con una mezcla de gratitud y vergüenza. «No puedo. No tengo dinero», dijo rápidamente, como si temiera que él cambiara de opinión. Jake descartó las palabras con un gesto, sin pedir nada. Dijo: «Supongo que me estás pagando solo por estar aquí. De todas formas, a este lugar le vendría bien un poco más de vida». Sofie sonrió. Una sonrisa real esta vez, tenue,
pero genuina. Y Jaque sintió que algo se aflojaba en su interior, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba años atorado. Se puso de pie, estirando la rigidez de sus extremidades. «Voy a coger unas mantas más de atrás», dijo. «Tú descansa. Estás a salvo aquí». Mientras desaparecía entre las sombras del almacén, Jaque dejó escapar un suspiro lento y tranquilizador. No sabía qué le depararía el mañana. Demonios, apenas sabía cómo iba a sobrevivir la semana con 2 bocas más de las que preocuparse. Pero al menos por esta noche, podía ofrecerles esto. Un poco de calor, un poco de seguridad, y tal vez, solo tal vez, un leve atisbo de esperanza. La mañana amaneció pálida y quebradiza como una fina capa de hielo. La luz del sol se filtraba por las polvorientas ventanas del garaje, calentando apenas el espacio desordenado. Jaque se removió en su catre improvisado cerca del banco de trabajo. El dolor de espalda le recordaba con fuerza que ya no era un hombre joven. Se incorporó lentamente, frotándose la cara con las manos antes de mirar hacia el otro lado del garaje. Sophie estaba acurrucada en la vieja manta militar, con el bebé acurrucado contra su pecho. El pequeño puño de Ope se había soltado del envoltorio durante la noche y ahora descansaba contra el corazón de su madre. Jaque sonrió suavemente. Por un instante, el destartalado garaje no se sintió tan frío ni vacío. La calefacción se había estropeado en algún momento de la noche, dejando el aire cortante e implacable. Jaque se ajustó la chaqueta sobre los hombros y se movió en silencio, sin querer despertarlos. Pero mientras rebuscaba en una caja buscando la estufa de camping de emergencia que guardaba para los apagones, oyó un sonido suave y ahogado, casi como un hipo. Al girarse, vio a Sophie despierta, parpadeando ante la intensa luz. Tenía los labios pálidos y profundas ojeras. Jaque se arrodilló a su lado, en voz baja. «¿Estás bien?» Sophie asintió débilmente, pero era evidente que pendía de un hilo, con los brazos apretados alrededor de Ope, protectora. Jaque tomó una decisión rápida. «Vamos a buscarles algo abrigado», dijo. «Quédense quietos». De una taquilla destartalada cerca del fondo, Jaque sacó un viejo bote de detergente para bebés en polvo. Fórmula y un biberón maltratado. Restos de una vida en la que rara vez se permitía pensar. No se preguntaba por qué aún los tenía. Tal vez una parte de él siempre había deseado algo. Llenó el biberón con agua de una jarra y lo puso cuidadosamente en la estufa de campamento para calentar. Mientras trabajaba, podía sentir la mirada de Sophie sobre él. Cautelosa, insegura, pero teñida de una frágil esperanza. Cuando el agua estuvo tibia pero no hirviendo, Jaque mezcló la fórmula con cuidado, agitando el biberón hasta que estuvo suave. Se arrodilló junto a Sophie de nuevo y le ofreció el biberón. «¿Quieres que lo haga?», preguntó. Sophie dudó, luego cambió un poco la esperanza y aceptó el biberón con manos temblorosas. El bebé se prendió casi de inmediato, succionando con avidez. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sophie. Se las secó bruscamente con la manga de su chaqueta. «No ha comido bien desde ayer», susurró, con la voz quebrada. Jaque tragó saliva con fuerza. «Garganta. Lo estás haciendo bien», dijo en voz baja. «Lo estás haciendo muy bien». Sophie negó con la cabeza. La cruda honestidad del agotamiento derribó cualquier muro que hubiera logrado levantar. «No sé qué estoy haciendo», admitió con la voz quebrada. «Ni siquiera sé si puedo. Si puedo mantenerla a salvo». Jaque se recostó sobre sus talones, observándola. «La mantuviste viva durante la noche más fría del año», dijo. «Eres más fuerte de lo que crees». Sophie lo miró fijamente un largo instante, como si sopesara sus palabras. Luego, casi a regañadientes, asintió levemente. La bebé terminó su biberón, suspirando satisfecha. Sophie se acomodó la esperanza con cuidado en el hombro, dándole palmaditas en la espalda con ritmos lentos y nerviosos. Jaque la observó, sintiendo un dolor profundo en el pecho. Una maraña compleja de recuerdos,
arrepentimiento y algo sorprendentemente cercano a la esperanza. Dijiste que se llamaba Esperanza, dijo con voz suave. Sophie asintió. La llamé así porque era lo que más necesitaba, dijo, con una voz apenas más profunda que un suspiro. Jake sintió que algo dentro de él se movía. Miró a su alrededor, las paredes manchadas de grasa, los bancos desordenados, los rincones olvidados de su vida. Tal vez, pensó, ambos necesitaban lo mismo. Esperanza es un buen nombre, dijo con brusquedad. Le queda bien. Sophie sonrió. Uno de verdad esta vez, tímido, pero genuino. Le iluminó el rostro de una forma que dejó a Jake sin aliento. Gracias, dijo. Se quedaron sentados en un silencio amistoso un rato, interrumpido solo por los pequeños sonidos de la esperanza que resoplaba en su sueño. Jake se recostó contra un montón de neumáticos, sintiendo el peso de la noche calarle los huesos. No tenía ni idea de lo que hacía. No tenía dinero para cuidar a un bebé, y mucho menos a una joven y su hijo. Su taller apenas lo mantenía a flote. Pero de alguna manera, al mirar a Sophie y a Ope, supo que no podía rechazarlas. Ni ahora ni nunca. Ellas lo necesitaban. Y tal vez, solo tal vez, él también las necesitaba. Se aclaró la garganta, sintiéndose repentinamente incómodo. Mira, dijo. No es mucho, pero puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Sophie parpadeó, visiblemente aturdida. ¿Lo dices en serio? Jake asintió. Sí, lo digo en serio. No es el Riz, pero la mayor parte del tiempo hace calor, y me vendría bien una ayudita en la tienda si te animas. Sophie rió, un sonido suave e incrédulo, y asintió. Puedo intentarlo, dijo. Jake sonrió. Intentarlo es todo lo que podemos hacer. Ope dejó escapar un pequeño chillido, estirando los brazos por encima de la cabeza en un gesto tan adorablemente humano que hizo reír a Jake. Extendió la mano vacilante, pero se detuvo, sin saber si le correspondía. Sophie lo notó. Empujó a Ope suavemente hacia él, ofreciéndosela sin palabras. La mano grande y callosa de Jake rozó el pequeño puño de la bebé. Los dedos de Ope se cerraron instintivamente alrededor de uno de los suyos. Jake se quedó paralizado, el contacto le provocó una sacudida. Sophie sonrió entre lágrimas. Creo que le gustas, dijo. Jake tragó saliva con fuerza, parpadeando ante el repentino escozor en los ojos. Sí, susurró. Creo que a mí también me gusta. Afuera, la luz de la mañana se hacía más intensa, ahuyentando lentamente la noche. Dentro del garaje, algo frágil pero feroz echaba raíces. Un comienzo, una familia aún tosca, aún incierta, pero real. Y a veces, pensó Jake, lo real era más que suficiente. El día se deslizó a un ritmo vacilante. La mañana trajo el crujido de la puerta del garaje al abrirse, el zumbido de la calefacción luchando contra el frío invernal y el olor intenso y amargo del café de Jake preparándose en la placa de cocción destartalada. Sophie, fiel a su palabra, intervino sin quejarse. Barrió el suelo, ordenó los estantes de herramientas abarrotados e incluso logró encontrar la vieja caja registradora a la que Jake casi había renunciado. Ope, envuelta y somnolienta en un portabebés usado que Jake encontró enterrado en una caja de ropa vieja, pasaba la mayor parte de sus días acurrucada contra el pecho de Sophie, un pequeño bulto de vida tranquila en el corazón del taller mecánico. Jake no estaba seguro de cuándo empezó a suceder exactamente, pero pronto los clientes empezaron a quedarse más tiempo del necesario después de sus cambios de aceite o la rotación de neumáticos. Sonreían un poco más cuando Sophie les cobraba o reían entre dientes cuando Ope balbuceaba alegremente desde su puesto detrás del mostrador. Y poco a poco, con cautela, un hilo de calidez regresó al mundo de Jake, la clase de cariño vecinal que no había sentido en años. Una mañana, mientras Jake apretaba las tuercas de una camioneta Ford destartalada, oyó el tintineo de la campana delantera. Limpiándose las manos con un trapo,
Levantó la vista y vio una figura familiar entrando en el taller. Era Edna Clark, una maestra jubilada que regentaba la tienda de segunda mano calle abajo. Baja, enérgica y mordaz como un ataque a sus casi 70 años, Edna era una figura habitual en el pueblo y no alguien a quien uno quisiera contrariar. «Buenos días, Jake», llamó con energía, mientras sus ojos penetrantes ya escudriñaban la habitación. «¿Oíste el rumor de que tienes nueva ayuda?» Jake rió entre dientes, tirando el trapo a un lado. «Las noticias corren rápido por aquí». La mirada de Edna se posó en Sophie, que mecía suavemente a Ope mientras ordenaba una caja de bujías. Su expresión se suavizó. «No eres solo un espectáculo», dijo Edna con cariño. Cruzó la habitación sin dudarlo y miró a Ope, quien la miró parpadeando con solemnes ojos abiertos. Jake la observó, con la tensión enroscada en sus entrañas. No estaba seguro de cómo. Quería mucho que Sophie se expusiera a los chismes de la vida pueblerina, pero para su sorpresa, Edna no la acribilló a preguntas indiscretas ni la miró con semblanza. En cambio, arrulló a Ope y sacó un gorrito de bebé de su enorme bolso. «Lo hice yo misma», dijo, dejándolo caer suavemente sobre la cabecita de Ope. Pensó que quizá necesitaría algo más abrigado que esa manta fina. Sophie se quedó boquiabierta, sorprendida. Por un instante, pareció a punto de llorar de nuevo. «Gracias». Logró que su voz sonara ronca. Edna le dio una palmadita enérgica en el brazo a Sophie. «Ni lo menciones, cariño. Los bebés nos pertenecen a todos. ¿Estás aquí? Necesitas cualquier cosa. Cualquier cosa. Ven a verme». Sophie asintió, parpadeando rápidamente. Jake tragó saliva para superar la repentina opresión en la garganta. Mientras Edna salía apresuradamente al frío, le guiñó un ojo por encima del hombro. «Lo hiciste bien, Jake Dawson», dijo. «Muy bien». Jake no supo qué decir a eso, así que se quitó la gorra y la vio irse. Más tarde, mientras Jake estaba hundido bajo el capó de un viejo Chevrolet, llegó otro visitante. Esta vez era Tom Green, un granjero corpulento cuya familia había trabajado los campos cercanos durante generaciones. Tom era hombre de pocas palabras, pero tenía un corazón enorme. Dejó una caja de cartón en el banco de trabajo con un gruñido. «Pensé que te vendrían bien», dijo. Dentro de la caja había latas de sopa, frascos de puré de manzana, cajas de galletas y un paquete de pañales. Jake la miró atónito. Tom se encogió de hombros. «Se acerca un invierno duro», dijo. «No hay vergüenza en necesitar ayuda». Antes de que Jake pudiera encontrar las palabras, Tom le dio una palmada en el hombro con tanta fuerza que casi lo derribó y salió pesadamente hacia la luz tenue de la tarde. Jake se quedó allí un momento, parpadeando hacia la caja. Sophie apareció a su lado, con Ope acunada en un brazo. «¿Conoces a toda esta gente?», preguntó, preguntándose por su voz. Jake asintió lentamente. «Sí, supongo que sí». Sophie lo miró, con una expresión de asombro en su rostro. «Nunca había visto nada igual», dijo. «Gente que da. Sin condiciones». Jake se frotó la nuca un poco avergonzado. «Pueblos pequeños», dijo. «Nos cuidamos mutuamente la mayor parte del tiempo». No añadió que hacía mucho que no se sentía parte de ese nosotros. «No hasta ahora». Sophie sonrió y la sonrisa la transformó. Disipó el miedo de su rostro, llenó sus ojos con una luz que Jake no había visto antes. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había un lugar para los tres allí. Esa noche, después de que la puerta del garaje se cerrara con un traqueteo y la calefacción volviera a la vida, Jake preparó una cafetera y compartió una lata de estofado con Sophie. Ope dormitaba en una cuna prestada que Jake había limpiado, un pequeño remanso de paz en medio de su destartalado mundo. Jake se recostó en su silla, bebiendo de su taza, observando las llamas parpadear en la pequeña estufa de camping. «¿Sabes?», dijo, rompiendo el silencio amistoso. «De niño,
Pensaba que arreglando cosas se arreglaba todo. Coches, tractores, motores. Lo que fuera. Sophie ladeó la cabeza, curiosa. ¿Y lo hizo? Preguntó. Jake rió suavemente. Ni de cerca, dijo. Resulta que algunas cosas hay que arreglarlas desde dentro. Sophie asintió, su mirada se desvió hacia Ope, quien se removió y dejó escapar un suave suspiro. Tal vez. Eso es lo que estamos haciendo, dijo pensativa, arreglándose. Poco a poco, Jake le sonrió. Al otro lado de la mesa. La calidez entre ellos ya no era tentativa, sino que se hacía más fuerte, más firme. Tal vez sí, asintió. Afuera, el viento aullaba contra las paredes. Pero dentro del garaje de Ope, había risas, luz y algo nuevo floreciendo. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Algo que se sentía como una familia. El frío que había azotado el pueblo parecía afianzarse con el paso de enero. Los días se acortaban, las noches aún más largas, e incluso dentro del garaje, la calidez era algo que tenían que construir momento a momento con risas, trabajo duro y las pequeñas muestras de cariño que los unían más. Jake empezaba a creer que tal vez la vida finalmente estaba dando un giro hasta que el sedán negro se detuvo. Frente al garaje de Ope. Lo vio a través de la ventana sucia mientras ajustaba el carburador de un Dodge destartalado. Estaba fuera de lugar al instante, demasiado limpio, demasiado pulido, demasiado depredador. El motor ronroneó bajo, casi con desdén, antes de apagarse con una tos suave. Jake dejó la llave inglesa lentamente, con todos los instintos de su cuerpo a flor de piel. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto con un abrigo caro salió. Llevaba el pelo bien peinado y los zapatos lustrados como un espejo. Un anillo de oro brillaba en su dedo, reflejando la tenue luz invernal. Jake no lo reconoció, pero conocía a ese tipo de persona. Dinero, poder, privilegios y problemas. Sophie, detrás del mostrador, también lo había visto. Se puso rígida, acunando instintivamente con la mano a Ope, que dormía inconsciente en su cuna. El hombre entró sin molestarse en llamar. El olor a aire frío y colonia cara lo seguía. Su mirada recorrió el garaje, antes desdeñosa, antes de fijarse en Sophie. «Aquí estás», dijo con voz cortante y seca. Sophie palideció. Se aferró al mostrador como si eso la mantuviera en pie. Jake dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre ellos. «¿Puedo ayudarte?», preguntó en voz baja y firme. El hombre apenas lo miró. «No estoy aquí por ti», dijo secamente. «Estoy aquí por ella». Jake no se movió. La voz de Sophie, cuando llegó, fue apenas un susurro. «Señor Langston». Jake sintió el peso del nombre como una piedra en el estómago. Langston. La familia Langston poseía la mitad de las propiedades inmobiliarias de Denver y estaba metida en todo, desde la banca hasta la política. Jake no sabía mucho sobre ellos, pero sabía lo suficiente. No perdían, no olvidaban, y no perdonaron. El señor Langston sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Mi hijo puede haber cometido errores», dijo, con una voz que rezumaba falsa cortesía. «Pero no queremos que esos errores manchen aún más la reputación de nuestra familia». Jake apretó los puños a los costados. Ope se removió en su cuna, dejando escapar un suave gemido inseguro. La mirada de Langston se desvió brevemente hacia el sonido, luego volvió a Sophie. «Vendrás conmigo», dijo secamente. «Hemos organizado un alojamiento adecuado para ti, atención médica y una asignación mensual. A cambio, entregarás la custodia total de la niña». Sophie se tambaleó. Jake dio medio paso más cerca, listo para sujetarla si se caía. Ella negó con la cabeza lentamente, con la incredulidad escrita en cada línea temblorosa de su cuerpo. «¿Quieres que la entregue?», dijo con voz áspera. La sonrisa de Langston se ensanchó, condescendiente. «Serás bien compensado», dijo con justicia.
Jake no pudo permanecer en silencio por más tiempo. No es un trato de negocios, dijo con voz fría. Es un ser humano. Langston volvió la mirada de lleno hacia Jake, evaluando, calculando. ¿Y tú lo eres?, preguntó, con la voz llena de desprecio. Jake levantó la barbilla. Alguien a quien le importe, dijo simplemente. Por un instante, el aire entre ellos crepitó, cargado de amenazas tácitas. Entonces Langston se alisó el abrigo con un chasquido. Tienes hasta el final de la semana, le dijo a Sophie. Haz qué. Decisión correcta. Arrojó un sobregrueso sobre el mostrador con un brusco movimiento de muñeca. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe tras él, dejando tras de sí un leve olor a acero frío y arrogancia. El silencio en el garaje era ensordecedor. Sophie miró el sobre como si fuera a incendiarse. Le temblaban visiblemente las manos. Jake cruzó la habitación y deslizó con cuidado el sobre en un cajón. Olvídalo, dijo. No estamos en venta. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. No sé qué hacer, susurró. No quiero perderla, pero son poderosos. Pueden llevársela. Jake extendió la mano, dudó y luego le puso una mano firme en el hombro. Pueden intentarlo, dijo en voz baja, pero no lo harán sin luchar. Sophie lo miró, buscando algo en su rostro. Fuerza, tal vez, o certeza. Lo que sea que viera allí, la hizo enderezarse ligeramente. Enderezando los hombros. No la abandonaré, dijo, con la voz aún temblorosa, pero ahora más fuerte. Pase lo que pase, asintió Jake. Bien, dijo. Lo resolveremos. Ope dejó escapar otro suave gemido, y Sophie la levantó instintivamente, acunando a la bebé. Apretó los labios contra la frente de Ope, susurrando palabras que Jake no pudo oír. Pero no lo necesitó. Pudo ver la promesa en los ojos de Sophie. Y silenciosamente creó una propia. Se avecinaban tormentas, y Jake no se hacía ilusiones de que serían fáciles. Las afrontarían juntos. Él se interpondría entre Sophie, Ope y cualquier oscuridad que intentara separarlos porque algunas cosas en la vida valían la pena luchar. Algunas cosas lo valían todo. Y por primera vez en años, Jake Dawson supo exactamente por qué estaba dispuesto a luchar. El sobre reposaba en el cajón como un arma cargada. Jake podía sentir su presencia cada vez que pasaba por el mostrador, una cosa silenciosa y pesada. Eso parecía contaminar el aire a su alrededor. Sophie evitaba incluso mirar en esa dirección. Se mantenía ocupada fregando la encimera, ya limpia, reorganizando las cajas de herramientas, revisando una y otra vez los estantes del armario de piezas pequeñas. Cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas y su mente distraída. Jake no la presionó. Entendía mejor que nadie que las decisiones tomadas con miedo podían atormentar a una persona toda la vida. En cambio, pasó los 2 días siguientes haciendo lo que mejor sabía hacer. Mantener las manos ocupadas y la boca cerrada a menos que hubiera que decir algo importante. Ope, felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba a su alrededor, balbuceaba y arrullaba desde su cuna improvisada junto a la estufa. Su diminuta presencia llenaba el cavernoso garaje con una especie de calidez tenaz y radiante que ni el frío de Winter ni las amenazas de Langston podían borrar del todo. Aún así, Jake captó cómo Sophie se detenía a veces, con una mano apoyada protectoramente sobre su hija, mirando fijamente a una distancia que solo ella podía ver. Sabía lo que estaba pensando. La tentación era real. Un techo garantizado. Atención médica para la esperanza. Un futuro que no implicara sobrevivir en un garaje helado y depender de la caridad de desconocidos. Sería tan fácil convencerse de que lo hacía por el bebé. De que podría soportar un corazón roto si eso significaba que la esperanza nunca conocería el hambre ni el frío. Jake había visto a gente buena tomar malas decisiones por razones mucho menos nobles. Y eso lo asustaba más que las amenazas de Langston. La tercera noche después de la visita de Langston, Jake encontró a Sophie sentada afuera en el escalón trasero del garaje.
El cielo era de un púrpura amoratado, desvaneciéndose en un manto de estrellas frías. Sostenía el sobre en su regazo, sin abrir. Sus dedos recorrieron su borde como si fuera a morder. Jake se acercó lentamente, sus botas crujiendo sobre los frágiles parches de nieve. ¿Te importa un poco de compañía?, preguntó. Sophie negó con la cabeza sin levantar la vista. Jake se sentó a su lado. El frío se filtraba rápidamente a través de sus vaqueros. Lo ignoró. Durante un rato, permanecieron sentados en silencio, escuchando el suave susurro del viento que se abría paso entre los árboles a las afueras del pueblo. Finalmente, Sophie habló. Mi madre solía decirme, dijo en voz baja, que a veces lo más difícil es hacer lo correcto, porque no se siente bien al instante. Se siente horrible, solo, aterrador. Jake asintió, mirando fijamente a la oscuridad. Mujer inteligente, dijo. Sophie rió débilmente. No se equivocaba, dijo. Sigo pensando, ¿y si soy egoísta? ¿Y si aceptar su oferta sería mejor para la esperanza, más seguro? Jake se giró para mirarla, eligiendo sus palabras con cuidado. Estás pensando como una madre, dijo. Y eso nunca es egoísta. Sophie finalmente lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Y si no puedo darle lo que necesita?, susurró. ¿Y si el amor no es suficiente? Jake sintió una opresión en lo más profundo de su ser. Quería decirle que el amor bastaba, que lo conquistaba todo. Pero la vida le había enseñado que a veces el amor solo no bastaba. A veces se necesitaban agallas, terquedad y una comunidad dispuesta a apoyarte cuando el mundo te daba la espalda. Extendió la mano y la cerró suavemente alrededor del sobre. No estás sola, dijo en voz baja. Ya no. Sophie lo miró fijamente un largo instante. Luego, lenta y deliberadamente, se levantó, caminó hacia el cubo de basura junto a la pared del garaje y dejó el sobre dentro sin mirarlo 2 veces. Jake la observó mientras se limpiaba las manos en los vaqueros como si estuviera frotando los últimos rastros de duda. Se giró hacia él, con los hombros erguidos y la barbilla levantada. La elijo a ella, dijo simplemente. Cada vez, Jake sentía una oleada en el pecho. Orgullo, alivio, algo cercano al asombro. Se puso de pie y le ofreció la mano. Sin dudarlo, Sophie colocó su mano más pequeña en la suya y él la apretó para tranquilizarla. Eres más fuerte de lo que crees, dijo. Sophie sonrió. Una sonrisa radiante que parecía ahuyentar el frío de la noche. Tú también, dijo. Juntos, volvieron adentro, donde Ope se removía en sueños, con un leve atisbo de sonrisa curvando sus diminutos labios. Más tarde esa noche, mientras Jake estaba sentado junto a la estufa de campamento, bebiendo una taza de café, se permitió albergar esperanza. Esperanza de verdad. No la esperanza cautelosa y a medias a la que se había aferrado durante años, sino algo más pleno, más rico, construido no sobre sueños, sino sobre decisiones tomadas cuando más importaban. Observó a Sophie mientras acomodaba a Ope en su cuna, murmurando una nana tan suave que apenas rozaba el aire. Jake se recostó, dejando que la calidez del momento le calara los huesos. En algún lugar, Langston probablemente ya estaba planeando su siguiente paso. Jake no era tan ingenuo como para pensar que lo habían visto por última vez, pero esta noche el mundo exterior podía esperar. Esta noche, se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Por ahora, eso era todo. La tormenta llegó sin previo aviso. En un instante, el cielo sobre el pequeño pueblo estaba despejado, pero pálido. Al siguiente, espesas nubes gris acero se cernían sobre las montañas como un ejército imparable. El viento arreció, silbando por las estrechas calles, trayendo la promesa de nieve y algo peor. Un frío intenso, penetrante. Jake estaba afuera asegurando las canaletas sueltas del garaje con una cuerda cuando cayeron los primeros copos. Grandes, húmedos y pesados. Miró al horizonte, con el corazón encogido al verlo. Se ve mal.
Tom Green le había advertido antes en la gasolinera. Podrían quedarse sin electricidad, tal vez incluso quedarse atrapados por la nieve. Jake no le había dado mucha importancia en ese momento. En Colorado, una tormenta era solo una parte más del invierno. Pero ahora, sintiendo que la temperatura bajaba minuto a minuto, se movió más rápido. Dentro, Sophie arropó a Hope en la vieja cuna, cubierta con todas las mantas que encontraron. Tarareaba en voz baja, algo suave y casi desesperado, como si pudiera alejar el frío con pura fuerza. De voluntad. Al anochecer, el garaje parecía una isla aislada del mundo. La nieve se amontonaba contra las puertas y ventanas, e incluso la vieja estufa parecía luchar contra el frío cada vez más intenso. Jake avivó la estufa de campamento, hirviendo agua para avena instantánea y racionando el café. Se vistieron, formaron un nido de mantas alrededor de la bebé y se acurrucaron. Estarán bien, se dijo Jake. Habían pasado por cosas peores. Pero poco después de la medianoche, Hope empezó a toser. Al principio, era solo un sonido leve y congestionado. Áspero, húmedo. Sophie se inclinó, palmeando la espalda de su hija, susurrándole suaves palabras de consuelo. Pero al cabo de una hora, la tos se agravó. Resonó por el pequeño cuerpo como un tambor de advertencia. Las mejillas de Hope se sonrojaron. La frente le ardía bajo los dedos temblorosos de Sophie. Y cuando Jake tocó su pequeña mano, sintió el inconfundible calor de la fiebre. El pánico le atenazaba la mente. Jake, dijo Sophie con voz temblorosa. Está ardiendo. Jake agarró el pequeño botiquín que guardaba en un estante y lo rebuscó con manos temblorosas. No había medicamentos para la fiebre, ni suministros pediátricos, solo gasas, vendas y unas toallitas antisépticas. Maldijo en voz baja, un desliz poco común, y se puso a dar vueltas, intentando pensar. El hospital estaba a 8 kilómetros. Una eternidad en la tormenta. Su vieja camioneta podría llegar, pero quizá no a tiempo. Y aunque lo hiciera, ¿y si las carreteras estaban cortadas o se había ido la luz en la clínica? Hope gimió, un sonido suave y desgarrador. Sophie la meció, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Debería haber aceptado la oferta, susurró entrecortadamente. Debería haberlo hecho. No, dijo Jake con fiereza, agachándose frente a ella. Ni se te ocurra pensar así. Vamos a ayudarla. ¿Me oyes? Vamos a luchar por ella. Sophie lo miró con los ojos abiertos y aterrorizada, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Jake tomó una decisión. No era la más segura, ni siquiera la más inteligente, pero era la única con la que podía vivir. Cogió las llaves del gancho, agarró un abrigo grueso y se giró hacia Sophie. La llevaré al hospital, dijo. Abrígala lo mejor que puedas. Sophie no discutió. Envolvió a Hope en capas de mantas y suéteres hasta que la bebé se convirtió en un suave y tembloroso bulto de calor y miedo. Jake la abrazó. Se sentía increíblemente ligera, demasiado ligera. Sophie agarró su propia chaqueta y lo siguió, sin decir palabra, solo respirando entrecortadamente mientras forzaban la puerta contra la pared de nieve. El mundo exterior era cegador. Una blancura se arremolinaba y los golpeaba por todos lados. El viento aullaba como un ser vivo, cruel y despiadado. Jake protegió a Hope con su cuerpo mientras se abría paso hasta la camioneta. Sophie se tambaleaba a su lado. Le tomó 3 intentos arrancar el motor. Cuando finalmente rugió, Jake no perdió ni un segundo. Puso la camioneta en marcha y aceleró por la carretera apenas visible. Los neumáticos resbalaban traicioneramente bajo ellos. El pueblo era un fantasma. Cada punto de referencia familiar sepultado bajo la nieve. La visibilidad era de apenas unos metros. Los faros delanteros, engullidos por la tormenta. Jake mantuvo las manos apretadas sobre el volante, con los nudillos blancos y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero mantuvo la voz serena por el bien de Sophie. Háblale,
dijo por encima del rugido del viento. Manténla despierta. Sophie se inclinó hacia adelante, murmurando palabras sin sentido, cantando fragmentos de canciones de cuna. Cualquier cosa para mantener la esperanza unida a ellos. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Por fin, el tenue resplandor de la entrada de urgencias del hospital atravesó la tormenta, un faro en la blancura infinita. Jake derrapó la camioneta hacia el aparcamiento, estacionándola antes de que el vehículo se detuviera. Saltó, con la esperanza acunada en su pecho, y Sophie justo detrás. Atravesaron las puertas de urgencias, entre una ráfaga de nieve y desesperación. Las enfermeras se abalanzaron sobre ellos de inmediato, arrebatándole la esperanza a Jake y llevándosela tras unas puertas batientes dobles. Y de repente, Jake y Sophie se quedaron solos en la sala de espera, luminosa y demasiado estéril, con las manos vacías y el corazón lleno de terror. Sophie se aferró a la chaqueta de Jake con ambas manos. «¿Y si es demasiado tarde?», susurró. Jake la atrajo hacia sí sin pensar, envolviendo su cuerpo tembloroso en sus brazos. «No lo es», dijo con fiereza. «No es demasiado tarde. Es una luchadora, igual que su mamá». Se quedaron paralizados en ese instante. Dos almas maltratadas por la vida, pero aún en pie, aún negándose a romperse. Y en algún lugar más allá de esas estériles paredes blancas, su pequeño milagro luchaba por quedarse con ellos. La sala de espera del hospital zumbaba con un silencio que parecía casi sacrílego. Luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Una máquina expendedora emitía un zumbido ocasional. En algún lugar tras las puertas dobles, la vida y la muerte luchaban con una urgencia susurrante. Jake caminaba de un lado a otro, el linoleum barato chirriando bajo sus botas desgastadas. Cada pocos minutos, sus ojos se dirigían a la estación de enfermeras, deseando que alguien, cualquiera, pasara por esas puertas. Pisos con noticias. Sophie estaba sentada desplomada en una silla de plástico rígida, con los brazos alrededor de su cintura como si intentara mantener la compostura. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero su mandíbula apretada con una determinación sombría. Jake deseó poder hacer más. Deseó poder combatir la infección que le había quitado la esperanza. Luchar contra ella con las manos desnudas. En cambio, todo lo que podía hacer era esperar y rezar. Los minutos se alargaron, luego una hora, tal vez dos. El tiempo no transcurría con normalidad allí. Se deformaba y se doblaba, estirándose por el miedo. Finalmente, las puertas batientes se abrieron. Apareció una joven enfermera, con su uniforme estampado de pequeños osos de dibujos animados que parecían absurdamente fuera de lugar en ese momento. Parecía cansada, pero amable. «Familia de esperanza», Dawson llamó suavemente. Jake y Sophie se pusieron de pie tan rápido que las sillas resonaron tras ellos. «Está estable», dijo la enfermera, esbozando una leve sonrisa. «La fiebre está bajando. Es una niña fuerte». Sophie soltó un sollozo que la estremeció por completo. Jake la sujetó antes de que se desplomara, sosteniéndola en posición vertical mientras lloraba en su pecho. La enfermera se acercó, bajando la voz. «La ingresaremos esta noche en observación. La mantendremos hidratada y controlaremos su respiración. Puedes venir a verla pronto. Le avisaré al médico que estás aquí». Sophie asintió contra el pecho de Jake, incapaz de hablar. Jake la apretó más fuerte, murmurando palabras suaves que ninguno de los dos recordaría más tarde. Ope iba a estar bien. Eso era todo lo que importaba. Después de acomodar a Ope en una pequeña cuna de hospital estéril rodeada de monitores y vías intravenosas, Jake salió a tomar un poco de aire. La tormenta había amainado un poco, pero la nieve aún cubría el pueblo en montones más altos que la mayoría de las camionetas. El mundo parecía extrañamente puro bajo la luz plateada de las farolas. Limpio, silencioso, indulgente. Jake se apoyó en una barandilla de metal,
exhalando una larga bocanada de aire en la gélida noche. Pensó en el sobre que Sophie había tirado, en las decisiones que habían tomado, decisiones difíciles, de esas que dejan cicatrices, y se preguntó brevemente si había sido una tontería pensar que podrían hacerlo solos. Tenía las manos hundidas en los bolsillos cuando oyó una voz familiar a sus espaldas. «Ahí estás, terco». Jake se giró. Era Edna Clark, abrigada con una enorme parca que la hacía parecer un ventisquero decidido. Junto a ella estaba Tom Green, con su gorra de granjero espolvoreada de nieve, y detrás de ellos más gente del pueblo, media docena de rostros familiares del garaje, el restaurante, el supermercado. Gente que Jake conocía desde hacía años, pero en la que nunca se había apoyado hasta ahora. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», preguntó Jake, atónito. Edna gruñó. «¿Crees que eres la única con oídos en este pueblo?», dijo. «Las noticias corren más rápido que los chismes en un círculo de tejido». Tom le dio una palmada fuerte en el hombro a Jake. El hospital llamó a los bomberos voluntarios para pedir refuerzos en caso de que se cortara la luz. Dijo, «Pensamos que, ya que estamos aquí, podríamos ayudar a los nuestros». Jake abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Edna le puso un termo en las manos. «Chocolate caliente», dijo con brusquedad. «Parece que te vendría bien». Jake miró a la multitud, abrumado. Había bolsas de provisiones a sus pies, pañales, ropa de bebé, comida. Alguien incluso había traído una colcha hecha a mano. «No somos ricos», dijo Tom, rascándose la barbilla. «Pero tenemos corazones y manos, y eso cuenta». Jake sintió que se le cerraba la garganta. Parpadeó con fuerza ante el escozor en los ojos, sin atreverse a hablar. Edna le dio un codazo. «Tómalo, Dawson. Permítenos formar parte de algo bueno por una vez». Jake finalmente encontró su voz áspera y espesa. «Gracias», dijo. «Ni siquiera sé qué decir». «Di que sí», dijo Edna con firmeza. «Dices gracias y luego lo devolverás algún día». Jake asintió, tragando saliva con dificultad. «Lo haré», prometió. Dentro del hospital, Sophie estaba de pie junto a la ventana, abrazando a Ope. Observó al pequeño grupo reunido afuera, con el aliento nublado por el frío, los brazos llenos de provisiones, los rostros iluminados por una bondad obstinada y hogareña. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero por una vez, no eran lágrimas de miedo ni de dolor. Eran lágrimas de esperanza. Una esperanza real, obstinada e innegable. Una esperanza que no nace de milagros ni grandes gestos, sino de algo más fuerte. La conexión con la comunidad. El amor silencioso y feroz de un pequeño pueblo que se negaba a dejarse caer. Más tarde, mientras Jake estaba sentado junto a la cuna de Ope, observando el constante subir y bajar de su pequeño pecho, sintió la mano de Sophie deslizarse en la suya. Levantó la vista. Ella le sonrió, suave, cansada, pero radiante. «Creo que encontramos a nuestra familia», susurró. Jake le apretó la mano. «No», dijo en voz baja. «Creo que la construimos nosotros». Afuera, la tormenta aullaba contra las ventanas, pero dentro eran inquebrantables. Juntos, siempre juntos. La tormenta pasó, pero el frío persistía. Jake estaba de pie en la puerta del garaje, observando el pueblo bajo su pesado manto de nieve. La luz del sol, débil y tenue, se reflejaba en los tejados y cubría los campos, proyectando un resplandor casi onírico sobre el pueblito destrozado. Ope había vuelto a casa, durmiendo profundamente en una cuna de segunda mano, metida en el rincón más cálido de la oficina del garaje, con su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo apacible. Sophie tarareaba mientras doblaba una nueva carga de ropa de bebé donada por medio pueblo. Había una ligereza en ella ahora, una sutil relajación de la tensión que Jake no se había dado cuenta de que había estado esperando. Parecía que habían superado lo peor. Parecía que tal vez, solo tal vez, estaban ganando.
Y fue entonces cuando regresó el sedán negro. Jake lo vio primero, deteniéndose lenta y deliberadamente, dejando 2 huellas en la calle fangosa. Su cuerpo se tensó al instante, todos sus instintos alertando. Langston no necesitaba ver al conductor para saberlo. Sophie también vio el coche. Se quedó paralizada, una manta recién doblada se le escapó de las manos. Jake se puso delante de ella sin pensar. La puerta se abrió con un crujido y Langston emergió, vestido con otro abrigo impecable, los mismos zapatos lustrados, la misma máscara de fría cortesía extendida sobre su rostro. Esta vez llevaba un maletín. Jake salió a recibirlo, dejando que la puerta se cerrara tras él. El aire entre ellos crepitaba de tensión. Langston observó a Jake con una mezcla de desdén y una leve diversión. «Veo que el pueblo se ha unido a tu alrededor», dijo. «Encantador». Jake no dijo nada. No conocía la conversación de este hombre. Langston abrió el maletín con un chasquido de práctica y sacó una carpeta gruesa. La sostuvo entre 2 dedos enguantados. «Estoy dispuesto a hacer una nueva oferta», dijo. «Una mucho más generosa, lo suficientemente buena como para cambiar sus vidas, las suyas, las de ella y las del niño». Jake no se movió. Langston continuó, con la voz suave como el cristal. «Una casa, un fondo fiduciario, atención médica completa, todo condicionado, por supuesto, a que ella cediera la custodia. Discretamente, sin demandas, sin escenas públicas, una ruptura limpia». Jake apretó los puños a los costados. Langston se acercó un paso más, con una sonrisa tensa y controlada. «Piénsalo», dijo. «Eres mecánico, apenas sobrevives. ¿De verdad crees que puedes ofrecerle a esa niña la vida que se merece?» A Jake le supo a hierro en la boca. Por un segundo vertiginoso, lo pensó. Una casa de verdad. Calidez, seguridad, protección para Sophie y esperanza. Una oportunidad de construir una vida sin escatimar ni luchar por cada dólar. Pero entonces pensó en la noche que Sophie había pasado acurrucada junto a Ope, susurrándole canciones de cuna en la oscuridad. Pensó en cómo la pequeña mano de Ope encontraría el dedo de Sophie mientras dormía, anclándose a la única persona en la que más confiaba en el mundo. Pensó en el tipo de hombre que creía que el amor se podía comprar y vender como un coche usado. Jake negó con la cabeza lentamente. «No lo entiendes», dijo con voz firme. «Puedes gastar dinero en el problema todo el día, pero no puedes comprar lo que es real. No se puede comprar lealtad, ni sacrificio, ni amor». La boca de Langston se tensó en una fina línea. Jake dio un paso más, sintiendo la verdad latir en su interior con cada latido. «Sophie no quiere tu dinero manchado de sangre», dijo. «No quiere tus casas lujosas ni tus contratos. Quiere a su hija. Eso es todo. Eso es todo lo que siempre ha querido». Langston entrecerró los ojos. «Estás cometiendo un error», dijo con frialdad. Jake sonrió sin humor. «No», dijo. «Cometiste el error cuando pensaste que podías comprarla». Por un momento, los 2 hombres se miraron fijamente, la nieve arremolinándose a su alrededor. El único sonido, el leve traqueteo del viento contra el revestimiento metálico. Entonces Langston cerró la carpeta de golpe, con movimientos bruscos y furiosos. «Te arrepentirás de esto», dijo. Jake lo vio subir al sedán. Vio las llantas girar ligeramente sobre el hielo antes de detenerse y alejarse calle abajo. Se quedó allí mucho tiempo después de que el auto desapareciera, dejando que el frío lo mordiera, lo mantuviera en los pies. Había tomado su decisión y la mantendría, sin importar el costo. Dentro del garaje, Sophie esperaba, con las manos agarrando el dobladillo de su suéter. Cuando Jake volvió a entrar, no preguntó qué se había dicho. No tenía por qué hacerlo. En cambio, cruzó la habitación y lo abrazó con fuerza. Jake le devolvió el abrazo, aspirando el aroma a nieve y talco para bebés en algo más, algo nuevo, frágil y profundamente preciado. La esperanza se removió en su cuna,
con un suave suspiro escapándose de sus labios. Jake y Sophie estaban allí, en el centro del viejo y desordenado garaje, rodeados de motores rotos y herramientas destartaladas, y el inconfundible e innegable peso de su decisión. Habían elegido el amor, la familia, se habían elegido el uno al otro. Y aunque el camino por delante sería duro y el futuro incierto, una cosa estaba clara. Sus corazones no podían ni querían ser comprados. La primavera llegó sigilosamente al pueblo como una niña tímida, vacilante de repente. Los bancos de nieve se encogieron, dejando al descubierto las aceras embarradas y los primeros brotes verdes. Las montañas a lo lejos aún lucían sus coronas blancas, pero el aire se había suavizado, trayendo consigo el penetrante aroma de la tierra descongelada y lluvia constante. En el taller de Ope, el cambio no solo se reflejaba en el clima. Estaba, dondequiera que Jake miraba. El destartalado taller, que una vez había sido poco más que un lugar para sobrevivir, se estaba transformando en algo más, algo con vida. Empezó con algo pequeño. Una idea que se barajaba. Entre cambios de aceite y pañales. Un pequeño rincón apartado con una cafetera. Y algunas sillas plegables. Idea de Sophie, por supuesto. La había sugerido una tarde cuando un par de granjeros se quedaron después de pagar, intercambiando historias mientras tomaban un café tibio que Jake preparaba en una cafetera antigua. A la gente le gusta tener un lugar para descansar, había dicho con una sonrisa tímida. Quizás podríamos hacerlo oficial. Jake había gruñido sin comprometerse al principio. No se dedicaba a regentar una cafetería, pero entonces Edna apareció con una caja de magdalenas caseras, y Tom trajo una vieja mesa de su granero. Y de repente, ya no era solo un taller. Era un lugar de reunión. El taller de Esperanza se convirtió en una extraña y maravillosa combinación. Mitad taller mecánico, mitad centro comunitario. Los agricultores tomaban café mientras esperaban que les parcharan las llantas. Los jubilados pasaban solo para sentarse e intercambiar historias. Los niños pasaban en bicicleta después de la escuela, saludando a través de las puertas abiertas del garaje. Y siempre en el centro de todo estaba Sophie, con la Esperanza aferrada al pecho o caminando cerca con piernas inseguras, saludando a cada visitante con una sonrisa que iluminaba el viejo y polvoriento edificio como la luz del sol. Jake incluso había colgado un letrero nuevo sobre la puerta, pintado a mano por uno de los adolescentes del lugar. El taller de Esperanza, donde comienzan las segundas oportunidades. Hacía sonreír a la gente al verlo. Hacía sonreír a Jake también, incluso cuando nadie miraba. Una radiante mañana de sábado, Jake estaba afuera del taller, clavando el último clavo en un banco hecho a mano. El olor a madera fresca y primavera llenaba el aire. Sophie salió, balanceando la Esperanza sobre una cadera. La bebé, ahora gordita y curiosa, balbuceaba alegremente, extendiendo la mano para agarrar un puñado de la camisa de franela de Jake. Jake rió, atrapando su pequeña mano con la suya callosa. ¿Estás supervisando otra vez, pequeña?, preguntó. Ope chilló en respuesta. Sophie sonrió al ver la escena, acomodándose un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. «Sabes», dijo, sentándose a su lado en el banco. «Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que acabaría aquí, me habría reído en su cara». Jake se recostó, observando el garaje transformado, el nuevo rincón de café, las jardineras que Edna insistía en plantar, la destartalada rocola que Tom había arrastrado y que, de alguna manera, había revivido. «Sí», dijo. «Yo también». Se quedaron allí sentados un momento, con la Esperanza acurrucada entre ellos, viendo cómo el pueblo cobraba vida lentamente a su alrededor. Pasaban coches, sonaban las bocinas, los vecinos saludaban. No era perfecto, no estaba reluciente, pero era mi hogar. Esa misma tarde, un pequeño grupo se reunió para la inauguración oficial del garaje de Ope. No fue nada del otro mundo, solo unas sillas plegables,
muchas risas y más comida de la que cualquiera podría comer. Jake se encontró de pie, incómodo, al borde de la reunión, sintiéndose un poco fuera de lugar con sus vaqueros manchados de grasa y sus botas gastadas. Edna se acercó apresuradamente con un plato de galletas en la mano. «Vamos», dijo, empujándolo hacia adelante. «Este también es tu momento, ¿sabes?» Jake negó con la cabeza, sonriendo a Riley. «No soy muy de dar discursos». «No tiene que ser elegante», dijo Edna. «Habla desde aquí». Le dio un golpecito en el pecho justo encima del corazón. Jake observó cómo Sophie se arrodillaba junto a Hope, ajustándose el diminuto vestido de flores, riendo suavemente por algo que hacía el bebé. Algo en el pecho de Jake se tensó y se aflojó a la vez. Tal vez Edna tenía razón. Tal vez era el momento. Subió a la pequeña plataforma que Tom había improvisado con palés viejos. La multitud guardó silencio, volviéndose hacia él con rostros expectantes. Jake se aclaró la garganta, sintiendo cómo le subía el calor a las mejillas. «Bueno», empezó, tan incómodo como siempre. «Este no es exactamente el discurso que había planeado, sobre todo porque no planeé uno». Una oleada de risas recorrió la multitud. Jake sonrió, relajándose un poco. «Supongo que solo quiero darles las gracias», dijo, «a todos ustedes, por no darse por vencidos, por creer en las segundas oportunidades». Miró a Sophie y Hope, una al lado de la otra, mirándolo con confianza y orgullo brillando en sus ojos. «Y por enseñarme», dijo con la voz ronca, «que a veces las mejores cosas de la vida no son las que uno planea. Son los que te encuentran cuando menos te lo esperas». Un suave murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Jake respiró hondo, tranquilizándose. «Este lugar no es gran cosa», dijo, señalando a su alrededor. «Es un garaje, una cafetera, unas sillas viejas». Sonrió. «Pero también es esperanza. Es familia y es la prueba de que incluso cuando el camino se pone difícil, todavía se puede encontrar el camino a casa». La multitud estalló en vítores y aplausos. Jake bajó, sintiéndose más humilde de lo que jamás podría recordar. Sophie lo encontró a mitad de camino, con la esperanza riendo entre ellos. Ella deslizó su mano en la de él sin dudarlo, y juntos enfrentaron el futuro, el vasto e incierto. Un futuro hermoso, hombro con hombro. El garaje de Hope no era solo un edificio. Era una promesa, una segunda oportunidad y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo aún más extraordinario. La celebración terminó a medida que el sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo con pinceladas de oro, violeta y un azul cada vez más intenso. Uno a uno, los vecinos se fueron alejando, saludando y prometiendo volver pronto para más café y cuentos. Tom le dio una palmada en la espalda a Jake tan fuerte que casi lo dejó sin aliento. Edna le puso un frasco de mermelada de fresa casera en las manos a Sophie con un guiño y un brusco, «Te lo has ganado, cariño». Pronto, volvieron a ser solo los tres. Jake, Sophie y Hope, de pie en el aire fresco fuera del garaje. El nuevo letrero crujió suavemente con la brisa del atardecer. Jake inhaló profundamente, dejando que el frescor llenara sus pulmones. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, el mundo se sentía bien. Hope se retorcía en los brazos de Sophie, frotándose los ojos soñolientos con un pequeño puño. «La ayudaré a acomodarse», dijo Sophie, sonriéndole a Jake. «Yo limpiaré esto», respondió él. Ella desapareció dentro, su sombra moviéndose contra la cálida luz de la lámpara, y Jake se afanó en recoger sillas plegables y platos vacíos. Las tareas eran mecánicas, relajantes. Para cuando terminó, las estrellas habían empezado a dispersarse por el cielo aterciopelado, nítidas y claras en el aire fresco de primavera. Jake se quedó de pie un momento, mirando hacia arriba, dejando que la inmensidad lo rodeara. Este cielo lo hacía humilde. Hacía que sus problemas parecieran más pequeños, sus miedos más manejables. Tras él,
La puerta se abrió con un crujido. Se giró y vio a Sofie saliendo al porche. Una manta le cubría los hombros. Ope, ya dormida, yacía arropada en su cuna. Jake le dedicó una pequeña sonrisa. «Silencio», dijo. Sofie asintió, su rostro suave a la luz de las estrellas. Por un momento, ninguno habló. Simplemente se quedaron allí, uno al lado del otro, disfrutando del silencio. Entonces Sofie respiró temblorosamente. «Nunca te di las gracias», dijo en voz baja. Jake frunció el ceño y la miró. «No tienes que hacerlo». «Sí», lo interrumpió con la voz ligeramente temblorosa. «Nos salvaste, a Ope y a mí. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste». Jake apartó la mirada, avergonzado. «No salvé a nadie», dijo. «Fuiste tú quien luchó todo el tiempo. Solo te di un lugar para recuperar el aliento». Sofie rió suavemente. El sonido parecía música en el silencio. «Nos diste un hogar», dijo. «Eso no es nada». Jake se metió las manos en los bolsillos, sintiéndose repentinamente incómodo, como un adolescente buscando las palabras. Sofie se giró para mirarlo de frente. La manta se deslizó ligeramente, dejando al descubierto la curva de su hombro. «Tenía miedo cuando llegué aquí», dijo. «Miedo de haber tomado la decisión equivocada. Temía no ser lo suficientemente fuerte». Jake sostuvo su mirada firme y segura. «Eres una de las personas más fuertes que he conocido», dijo simplemente. Las palabras parecían flotar entre ellos, suspendidas en el aire fresco de la noche. Sofie se acercó, tanto que Jake pudo ver las tenues pecas en su nariz. La forma en que sus ojos reflejaban la luz de las estrellas. «Ya no tengo miedo», susurró. El corazón de Jake latía con fuerza contra sus costillas. Quería alcanzarla, estrecharla entre sus brazos y prometerle que nunca más tendría que tener miedo, pero se mantuvo quieto, dándole espacio para elegir. Lentamente, deliberadamente, Sofie acortó la distancia entre ellos. Se puso de puntillas, sus manos buscando los bordes desgastados de su chaqueta. Jake inclinó la cabeza instintivamente, conteniendo la respiración. Sus labios se encontraron, suaves y tentativos al principio, como una pregunta. Jake respondió sin dudar. El beso se profundizó, lleno de todo lo que no se habían atrevido a decir. Gratitud, alivio, esperanza, algo más poderoso y aterrador de lo que ambos habían esperado. Cuando finalmente se separaron, Sofie apoyó la frente en el pecho de Jake, riendo suavemente, casi con vértigo. «Creo», murmuró, «que me he estado enamorando de ti desde hace tiempo». Jake cerró los ojos, saboreando las palabras como una oración. Le levantó la barbilla suavemente, mirándola a los ojos brillantes. «Lo sé», dijo con la voz ronca por la emoción. «Porque yo también me he estado enamorando de ti». Sofie sonrió, una sonrisa radiante que iluminó la noche mejor que cualquier estrella. Jake la abrazó, atrayéndola hacia sí. Sobre ellos, el universo giraba en su danza silenciosa, indiferente e infinito. Pero aquí abajo, en este pequeño rincón del mundo, dos corazones rotos se habían encontrado. Y de alguna manera imposible, estaban completos juntos. La primera luz del verano se derramaba sobre las montañas, bañando el pueblo en tonos dorados y rosa suave. Desde lo alto de la pequeña colina, justo después de Main Street, se veía todo. Las tejas desgastadas de la biblioteca municipal, el campanario desgastado de la pequeña iglesia blanca, el familiar letrero rojo y blanco del taller Ope. Jake estaba allí, con las manos en los bolsillos, sintiendo el calor calarle los huesos tras un invierno largo y tenaz. A su lado, Sofie sostenía a Ope, ahora una joven robusta y risueña. Una niña pequeña, que estiraba los brazos hacia el cielo como si pudiera atrapar la luz del sol. Jake miró de reojo, observando cómo Sofie giraba lentamente, riendo mientras Ope chillaba de alegría. Era un sonido que podría escuchar eternamente.
No había planeado subir allí esta mañana, pero algo lo había atraído. El mismo algo que le había susurrado meses atrás cuando escuchó por primera vez a una niña llorar fuera de su garaje. Frío y sola. Destino, suerte, providencia, o tal vez solo esperanza. Le gustaba más esa explicación. En el pueblo, los preparativos para la feria del 4 de julio ya estaban en marcha. Las serpentinas ondeaban entre las farolas. Había mesas a lo largo de las aceras. Los niños corrían riendo de puesto en puesto, dejando caer cintas tras ellos. El garaje de Ope sería el centro de atención hoy, un puesto que ofrecería café y galletas caseras gratis, cortesía de Edna y de media abuela del pueblo. Jake había protestado al principio, pero Sofie y los demás insistieron. Este lugar ya no se trata solo de coches, había dicho Sofie, con esa sonrisa que siempre despejaba sus dudas. Se trata de segundas oportunidades, de pertenencia. Jake no discutió después de eso. Sofie acomodó a Ope en la suave hierba, dejándola explorar el campo de diminutas flores silvestres que se mecían con la brisa matutina. Jake las observaba, con el corazón lleno y dolorido a la vez. No sabía que fuera posible amar tan profundamente, sentirse tan unido, tan vivo. Se arrodilló junto a Ope, quien inmediatamente le puso un diente de león arrugado en la mano con un grito triunfal. Jake rió, alborotando su suave cabello castaño. Gracias, señorita, dijo solemnemente, colocándose la flor tras la oreja para deleite absoluto de Ope. Sofie se dejó caer a su lado, rozando el hombro con el suyo. Durante un largo instante, simplemente permanecieron allí sentados, tres corazones latiendo silenciosamente al ritmo de la mañana. Sofie rompió el silencio primero, con voz baja y segura. Estaba perdida antes de encontrarte, dijo. Jake se giró hacia ella. El sol naciente reflejó el brillo húmedo en sus ojos. Me salvaste, dijo con voz ronca. No solo con un techo, comida o un lugar cálido donde dormir. Me salvaste al verme, al creer en mí. Jake tragó saliva con dificultad, con el pecho demasiado apretado para las palabras. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, apretando los dedos alrededor de la pequeña caja de terciopelo que había pesado allí toda la mañana. Al abrirla, Sofie jadeó suavemente. Dentro, un sencillo anillo de oro brillaba, reflejando la luz recién nacida. La voz de Jake, al hablar, era firme pero áspera por la emoción. No planeé nada de esto, dijo. No planeé que una chica llorando apareciera en mi garaje. No planeé que un bebé me hiciera creer en milagros otra vez. Tomó su mano, la que había temblado esa primera noche y se había fortalecido con cada decisión que había tomado desde entonces. No planeé enamorarme, dijo. Pero lo hice, fuerte, rápido y para siempre. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Sofie sin control, pero su sonrisa era radiante. Jake la miró a los ojos, esos ojos que habían resistido tormentas y aún encontraban el coraje para brillar, y le hizo la única pregunta que importaba. Cásate conmigo, Sofie. Construye esta vida conmigo. Construye esta familia. Ope aplaudió, balbuceando alegremente ante la emoción en el aire. Sofie rió entre lágrimas, asintiendo con tanta fuerza que Jake pensó que se iba a desplomar. Sí, susurró, con la voz quebrada. Sí, Jake. 1000 veces. Sí. Jake le puso el anillo en el dedo, con una mano sorprendentemente firme. A su alrededor, la mañana se convirtió en pleno día, y el pueblo se llenó de alegría. Pero para Jake, Sofie y Ope, el mundo se había reducido a ese momento perfecto e impresionante. Se sentaron juntos en la hierba alta, abrazados, con el pueblo bullendo a sus pies, el sol saliendo. Y por primera vez en mucho tiempo, Jake Dawson supo en lo más profundo de su alma que estaba exactamente donde debía estar. No porque hubiera construido un imperio, ni porque hubiera obtenido una gran victoria, sino porque había elegido el amor sobre el miedo, la bondad sobre el orgullo,
la esperanza sobre la desesperación. Y esas decisiones, pequeños, obstinados, milagros cotidianos, habían forjado una vida más fuerte y dulce que cualquier cosa que hubiera podido planear. Al pie de la colina, el nuevo letrero sobre el garaje reflejaba la luz y brillaba como una promesa. El garaje de Ope, donde comienzan las segundas oportunidades. Y en esa mañana dorada, quedó claro para cualquiera que se atreviera a mirar. Las segundas oportunidades no solo eran posibles. Ya estaban floreciendo aquí, ahora, para siempre. Nos encantaría saber de ti. ¿Desde dónde nos ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Siempre es conmovedor ver cómo historias como esta nos conectan a través de la distancia. Si disfrutaste esta historia y te gustaría escuchar más historias conmovedoras sobre el amor, la bondad y las segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que inspiran y animan. Muchas gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Te deseamos calidez, esperanza y hermosos momentos. Te reverencia.